Bueno, ahora vamos a meternos en el tema de la resistencia peronista, cómo es que el pueblo sigue sosteniendo esas convicciones de volver a tener ese país totalmente independiente que tuvimos, y llegaremos hasta entonces la llegada o el retorno de Perón y bueno, después su fallecimiento. ¿Arrancamos, Pancho? Sí, sí, sí. Bueno, la resistencia peronista es un fenómeno extraordinario, en primer lugar, por varias razones. En primer lugar, porque es una resistencia donde vuelve a despertarse ese ethos que había generado, digamos, o que había germinado previo, digamos, a al surgimiento del primer peronismo y que tiene que ver, digamos, con la convicción de que, digamos, había habido un gobierno que efectivamente estaba planteando un cambio sustancial eh, y había puesto al país pata para arriba, es decir, había, digamos, no solamente a través de la prédica, sino a través de las acciones, realizado una, una cantidad extraordinaria de medidas y de realizaciones, valga la redundancia, que de alguna manera valían la pena y que conducían, había una convicción de que conducían a la liberación de la patria, que en definitiva fue el cántico del 17 de octubre, patria sí, colonia no. Estamos digamos, ingresando a un tema que es muy importante. Digamos, el movimiento nacional justicialista surge a la vida del país como un nacionalismo defensivo orientado hacia la liberación y hacia la independencia del país. Es una etapa, una fase de la lucha por la independencia, porque en general en los relatos escolares parece que la independencia fue solamente la declaración de 1816. Los países luchan siempre por su independencia porque hay momentos que están más fortalecidos, otros momentos más debilitados, y siempre hay, digamos, fuerzas dispuestas a ocupar los espacios con lo cual el proceso de liberación es un proceso continuo, que se expresa con distintos nombres, pero es claro y notorio, y los historiadores más serios así lo describen, y además los relatos, que el cántico fue patria sí, colonia no. Es decir, que la cuestión nacional se colocó en el centro, digamos, de la discusión y de la vida política del país, y esa centralidad extraordinaria, me da la impresión que renace y se retoma en la resistencia. Porque obviamente hay un pueblo que, digamos, contempla pasivamente como Perón es derrocado y obligado al exilio, bajo tremendas amenazas. Estamos hablando de una advertencia que generó 400 muertos, que fue el bombardeo, y más de 1000 y pico de heridos. Estábamos hablando de gente que estaba dispuesta a hacer cualquier cosa con tal de, digamos, que el peronismo, o el primer peronismo, Perón, se fuera de gobierno. O sea, cualquier, digamos, medio. No había, digamos, no había posibilidad de negociación posible, salvo el fin del gobierno peronista, al costo humano que fuera. Pero no quiere asumir el costo, inclusive está en condiciones tácticas de poder neutralizar militarmente la sonada. Hay muchos historiadores muy serios que así lo afirman, digamos, que fue tal vez una decisión individual de Perón y no un análisis de fuerzas. Él no estaba dispuesto, y lo dijo varias veces, a cargarse con 1.000.000 de muertos. Realmente no estaba dispuesto a hacerlo porque justamente además hubiera neutralizado el espíritu y el etos pacifista que tuvo el peronismo en sus orígenes. Digamos, porque hubiera,
digamos, recurrido a la violencia, más allá de algunos discursos que vos decís en la calentura, el 5x1, etc., en realidad, cuando uno se pone a pensar, digamos, el ejercicio de la violencia física no era digamos, una herramienta central en la política del peronismo, salvo alguno que pudiera exceder, o algunas prohibiciones, etcétera, que eso suele existir en forma directa o indirecta. Aún hoy, digamos, los gobiernos censuran artistas y políticos, así que no es nada viejo ni nada nuevo, ¿no? O en realidad es más viejo que lo que era el mate. Pero, y la resistencia es extraordinaria porque recupera. Que bueno, ahora estamos fuera del poder. Y ahí se empiezan a manifestar realmente quiénes estaban convencidos. Algunos con bronca con Perón, que es evidente que, digamos, Jaureche y algunos que ya, inclusive algunos ya estaban en el exilio, están con bronca. Uh-huh. Pero que inmediatamente se dan cuenta que la caída de Perón es la caída de lo nacional, con lo cual empiezan una resistencia diferente. La resistencia peronista es una resistencia que se da en la Argentina, a través de la formación de comandos, el primer comando, Lagos, de Marcos y Lago Marcino, con directivas precisas, con correspondencias, es decir, digamos, se empieza en cuanto Perón puede establecerse, porque aparte, fíjate que Perón tiene todo un itinerario que va de Paraguay, Venezuela, Santo Domingo, bueno, son 3 o 4 países, no recuerdo ahora si hubo alguno más, pero que termina recién pudiéndose asentar en España y desde ahí con la tranquilidad de poder diseñar una estrategia, aunque, digamos, la resistencia él la empieza a promover desde las primeras declaraciones públicas que hace en Paraguay, con lo cual creo que dice algo así: esto es un golpe oligárquico, clerical, no sé, le manda uno y Stroessner se quiere morir porque, digamos, había un gran grupo una gran facción antiperonista en Paraguay. Claro. Y entonces Stroessner, como diciendo, me lo tengo que sacar de encima rápidamente, a pesar de que le, digamos, dio un apoyo indispensable como para que Perón se fuera del país, ¿no? Proveyendo no solamente la cañonera, sino el avión anfibio que lo condujo en un accidentado viaje hacia su exilio, hacia su primera etapa del exilio. Entonces, de la resistencia, porque a mí vuelvo a hablar no tanto de los hitos de la resistencia, sino del carácter, del sustrato, que es lo que me gusta. Es claramente la conformación primero anárquica y después más o menos organizada de los verdaderos dirigentes, aquellos que estaban dispuestos a dar su vida por el proyecto, junto con un pueblo que actuaba de diferentes maneras, pero en general apoyando, brindando apoyo, brindando refugio, brindando elementos. Yo conocí a uno de esos pequeños industriales que no abandonaron su ideario peronista, aunque empezaron siendo trabajadores el 17 de octubre, pero que después estuvo en la industria metal y que fabricaba caños y que, bueno, distraía parte de su fabricación para la realización de los famosos caños que no estaban dirigidos a matar gente, sino más bien a generar, digamos, obstáculos, digamos, a generar un clima insurreccional para el cual se utilizaban armas, pero no sobre las personas. O sea, la idea era evitar a toda costa la muerte. La muerte siguió proveniendo del gobierno, y de hecho el levantamiento de Tanco, Livalle y Tanco, es un levantamiento que, digamos,
que Perón en cierto sentido critica, pero digamos porque no estaban para él dadas las condiciones ni las posibilidades de éxito, pero que terminan en fusilamientos. Algunos, podríamos decir, hasta sin norma que los sustente, y clandestinos otros. Con lo cual, las advertencias de los golpistas hacia los posibles insurrectos o los potenciales insurrectos era muy fuerte. Y sin embargo, la valentía que demostraron los hombres y mujeres de la resistencia, una gran participación de las mujeres, gran participación en todo el proceso de resistencia, que es interesante que se escribiera un libro sobre eso, que hay miles de testimonios. Las mujeres brindaban a costa de su riesgo la posibilidad de cubrir a los muchachos y a las muchachas que participaban. Es decir, y obviamente hay una discusión política que empieza a producirse también respecto de la eficacia, digamos, de esta violencia, diríamos, sobre las cosas, ¿no? Porque, claro, y esto se entiende porque la Guerra Fría, digamos, se transforma en una guerra violenta, que tiene, por un lado, escenarios bélicos clásicos, ¿no? Si querés llamarlos así, como Corea o como Vietnam, pero tiene otros escenarios que tienen que ver con grupos insurreccionales, algunos alimentados, digamos, por las potencias, digamos, elegidos, digamos, de lo que consideramos el mundo capitalista, y otras por el bloque, lo que era en ese entonces el bloque comunista, o sea, a través de la provisión de armas, de la formación. Es decir, que todo el despertar de esa violencia hay que entenderlo en el marco de una disputa por la hegemonía mundial, y toda ese etos que se va generando en algunos sectores juveniles, digamos, de que la liberación en definitiva requiere, digamos, bueno, va a conducir a después digamos, hacia los finales de la resistencia, al surgimiento de las organizaciones, digamos, armadas. A pesar de que hay alguna experiencia de guerrilla, como turuncos, ¿no? En realidad, la resistencia tiene más que ver con una articulación entre pensadores, fundamentalmente hombres y mujeres del movimiento obrero y algunos referentes políticos, y la gente, ¿no? Básicamente. Pero, es decir, es algo que surge inorgánicamente, casi espontáneamente, y que después Perón intenta buscar, digamos, ¿Cómo hacer? Primero en Cook y después en otras representantes, alguien que pudiera conducir, digamos, esa resistencia de una forma orgánica para que fuera eficaz. O sea que ese primer periodo, hay un primer periodo de inorganicidad, después el periodo de organización de los comandos, después tuvimos un periodo de masificación de la resistencia, ya con la incorporación mucho más fuerte de algunas organizaciones sindicales, y después quizás el periodo final, que es muy cercano a la vuelta de Perón, que tiene que ver con la intervención de las organizaciones armadas ya imbuidas por el ethos, digamos, digamos, promovido por las grandes potencias a partir de la necesidad de experimentar enfrentamientos y generar enfrentamientos internos. La intervención de Rusia o de la CIA en las distintas organizaciones hoy es una realidad que nos toca inclusive de cerca en la Argentina. Pero esto no hay que confundirlo con el espíritu que despertó, porque hay un genuino espíritu, hay un genuino espíritu juvenil que empieza a ver, digamos, ante la impotencia, a la violencia sobre las personas como un elemento
posible. Y eso hace atractivo a una generación, la atrae. Ahora, por eso diferenciar de algunas conducciones que claramente tenían información como para saber que, digamos, estas cuestiones que tenían que ver con la lucha y con la violencia armada, era parte de un enfrentamiento. Y de hecho Cuba, fíjense la jugada de Cuba, Fidel pide ayuda a los Estados Unidos para voltear a Batista, y a Estados Unidos le conviene voltear a Batista, y después, digamos, inmediatamente intenta un periodo a ver si era, y después, digamos, tiene que refugiar, digamos, tiene que aceptar, digamos, dentro de la dignidad con la que se movió Cuba durante todos esos años, tiene que aceptar algún sistema de alineamiento que casi lo lleva a la desaparición de la misma isla en la crisis de los misiles, por lo cual, digamos, no puede entenderse el tema de la violencia sin entenderse el clima epocal, digamos. Sí, por un lado el mayo francés, que era más bien flower power, pero la libertad, pero por otro lado está el tema de la violencia como instrumento. Y Perón nunca fue, digamos. En todo caso, digamos, posiblemente, y de hecho haya alimentado en algún punto ante la negativa del sistema de que el pueblo volviera a recuperar la soberanía, generar alguna, digamos, instrucción táctica como para poder, digamos, avanzar en el proceso de ese retorno. Pero, digamos, la violencia nunca fue en Perón, digamos, una alternativa. Nunca fue en Perón. Y de hecho intentamos siempre por vías constitucionales y se nos ha proscrito de todas formas. Sí, sí. Así que eso por una parte. La resistencia obviamente tuvo su, digamos, estamos hablando de 18 años. Un montón. Pibes que crecieron con esa resistencia. Exactamente, de generaciones que se criaron en la casa, digamos, y más allá de las dos pequeñas fases, digamos, de apertura democrática, el peronismo, en definitiva, siguió proscripto. ¿No? Porque al pacto Perón-Frondizi se le contestó con el plan con Intel, claro. ¿no? Conmoción interna. Sí, no hubo forma, desde 1955, que el liberalismo y las Fuerzas Armadas oligárquicas, claro. Sectores. Siempre tratar de ver sectores, ¿no? Hay sectores medios que sí, dirigentes pertenecientes a sectores medios que fueron grandes luchadores de la resistencia. Y como también hubo tanto intelectualmente. también hubo un montón de compañeros dentro de las Fuerzas Armadas que fueron castigados por resistir. Eso también, porque si no es como que vemos siempre las Fuerzas Armadas como algo negativo, y sin embargo no lo es, fue parte del peronismo. Eso no es conocerlo, es no conocerlo. Claro. Es evidente que la última dictadura, bueno, fueron los preparados para hacer el trabajo, el genocidio, o sea, el trabajo sucio, fueron idiotas útiles. Pero ya en el 79, la dictadura ya en el 79 empieza. Ya la visita de Patricia Derian en la Argentina es una señal clara de los Estados Unidos, muchachos, esto no, ya no lo podemos sostener. Bueno, exacto. Todo un tema. Que quede claro tampoco que no es que Estados Unidos vino acá a proteger de los derechos humanos, es un Estado, Estados Unidos con su geopolítica, la doctrina de seguridad nacional, había llegado a un momento donde los objetivos estaban cumplidos. Vos calculá que, bueno, es para una charla, pero hubo mucho lobby de sectores argentinos, internacionales, para que esa comisión viniera a la Argentina y se le plantificara en el centro y recogiera los testimonios, con lo cual eso fue una decisión política de los Estados Unidos hecha bajo presión, digamos, ¿no?
por las barbaridades, por las atrocidades que estaban cometiendo acá. Las atrocidades de la dictadura cívico-militar, porque la dictadura no hubiese sido posible sin apoyo civil, en términos de cuadros políticos, de gestión, intelectuales, mediáticos y de sectores de apoyo. Y un sector de la iglesia, ¿no? Que fue el mismo del 55. De sectores de la iglesia. Exacto. Sectores. Sí, porque siempre hay que hablar de la iglesia en general es no entenderla. O sea, no. De hecho, un obispo veníamos... oligarca es un oligarca, digamos. Pero un obispo del pueblo, Angelelli, es un obispo del pueblo. La teología de la liberación, los sacerdotes tercermundistas. Exactamente, hay todo un proceso que sería muy difícil describirlo acá, porque es muy complejo y tiene que ver con una disputa por la hegemonía que no se da solamente en Latinoamérica, se da en África, con el surgimiento del panarabismo y el surgimiento de los líderes del tercer mundo también allí, y después, bueno, lentamente la destrucción de cada uno de esos procesos y, bueno, concluye. Porque todo esto hay que verlo en periodos largos, ¿no? Exacto. Lo de Libia hay que mirarlo en periodos largos, no en periodos cortos. Y hay que ver los sistemas de alianzas que tuvo Libia, que tuvieron esos líderes tácticas y estratégicas. Hay que mirar un poquito más, porque si nos quedamos solamente con el cuentito, ¿no? Pero es evidente que, digamos, el afán por la liberación es un afán de muchas naciones. Y bueno, la resistencia fue fundamentalmente eso. Yo creo que en la resistencia se demostró el verdadero espíritu, digamos, sacrificial del peronismo, la convicción de la importancia que tenía para la Argentina retomar el camino que había iniciado el peronismo. Y además, yo creo que me parece que los jóvenes que empiezan que estudian, que se dedican a los estudios históricos o ciencia política, tendrían que hacer bastante hincapié en el estudio de ese periodo, porque queda muy mezclado, parecería que fue una cosa, y fue toda una tarea. Yo hablo de 18 años, porque 18 años es desde que naces hasta que casi sos adulto, todo un proceso, digamos, que estuvo entre lo conspirativo, entre cierta esperanza que la restitución de la democracia permitiera que restituyera el peronismo, conductas disímiles dentro del movimiento obrero, también, ¿no? Pero es evidente que, digamos, la mayoría de los sectores convencidos y beneficiados por la cosmovisión justicialista contribuyeron activa y fuerte a una resistencia que está llena de hombres y mujeres anónimos, ¿no? Que están, bueno, algunos hitos, ¿no? Digamos, tomemos la toma del frigorífico Lisandro de la Torre, podemos tomar hitos, ¿sí? Pero a mí me gustaría, me interesa más ver la sustancia, es decir, esos hitos no son espasmódicos, sino son el producto de una serie de interrelaciones y una serie de contradicciones también, porque la ausencia de la lejanía de la conducción hacía que muchas veces, digamos, el impulso y las ganas de hacer y de retornar rápidamente al poder hiciera que se cometieran algunos errores. Pero de todos modos, a mí me da la impresión, para ir sintetizando esta cuestión, que en primer lugar, digamos, la resistencia peronista empieza, digamos, a consolidar, que surge espontáneamente,
empieza a digamos, consolidarse a medida que Perón empieza también a estabilizarse, a poder encontrar un lugar desde donde desarrollar toda esta actividad, porque en el medio de un exilio inicial accidentado, donde él escribió, digamos, no escribió no solamente textos, sino cartas, claro, y dio mensajes, y dio instrucciones, ¿no? De un exilio accidentado, donde además fue objeto de varios atentados contra su vida, digamos, en un estado digamos, de incertidumbre muy fuerte, obviamente no era el clima, no contribuía a generar un clima de ese perfecto equilibrio que tenía él para digamos, ir ejerciendo la conducción de las fuerzas que se iban reacomodando en la medida de que, digamos, se iba, digamos, sucediendo los hechos, consolidando la lucha, ¿no? Por eso, digamos, uno puede mirar la resistencia de dos lados, desde la correspondencia, las instrucciones, las grabaciones, todo esto que conocemos y que están todavía. Están las cintas, algún día, algunas están desgrabadas, otras no, pero están además todavía los testimonios de muchos de los que participaron y de las que participaron, está la correspondencia, están los nombres, pero es como, a mí me encanta la resistencia, porque, digamos, en cierto sentido, más allá de que tuvo sus mentores y mentoras, por ejemplo, la Alicia Ure, qué sé yo, digamos, estuvo rodeada de una suerte de anonimato. Claro, exacto. Y ese anonimato fue de una fuerza extraordinaria. Sí, ¿no? sí. Que se demostró, digamos, en parte, con el seguimiento del féretro de Evita. Los tipos se volvían locos porque estacionaban, lo sacaron clandestinamente, estacionaban, y apareció una velita. O sea que, digamos, todo ese proceso, o las diferentes operaciones que se realizaron de conspirativa, era una cuestión, digamos, que la misma dictadura no pudo manejar. O sea, en realidad es una dictadura que, digamos, empieza al principio a manifestarse como dicta blanda con Lonardi, que dice, bueno, ni vencedor ni vencido, y después vienen los halcones y dicen que ni vencedor ni vencido, pero después no pueden sostener y después tienen que convocar a elecciones, pero, digamos, con limitaciones y prescripciones. Es decir, es un proceso muy largo, son muy cortos los gobiernos de Frondizi y de Ipia. Claro. ¿No? Son muy cortos. El proceso de resistencia es muy largo, muy anónimo, y ese anonimato, ese secreto, ese estado, digamos, conspirativo, me parece que es ahí donde se demuestra el verdadero espíritu de la resistencia peronista, que llega exitosamente a lograr, digamos, la vuelta del general Perón, ¿no? Esa idea del avión negro, bueno, todas las cuestiones que se circulan a través de ese proceso. Yo he estudiado bastante correspondencia y he leído instrucciones, y uno podría hablar de las instrucciones, etcétera, etcétera, etcétera. Pero a mí me gusta mucho más hacer hincapié, digamos, en las formas de autoorganización que se fue dando el movimiento para lentamente ir mellando y socavando las estructuras de un régimen. Con contradicciones, enfrentamientos y peleas. Sí, sí, pero por ejemplo el hecho de sacar un escrito y ese escrito que haya 10 copias y vaya pasando de casa en casa con un cuidado extremo. Los mimeógrafos. Bueno, yo tuve la oportunidad de conocer a Enrique Oliva, que fue un hombre de la resistencia, y al grupo de amigotes de él,
Y realmente, bueno, tendría cientos de anécdotas, y él tenía cientos de anécdotas, porque claro, bueno, lógicamente venían las instrucciones, pero hay que interpretar las instrucciones, venían las cintas, pero que había que conseguir el grabador y conseguir un lugar y reunirse secretamente y escucharlas. Había todo digamos, todo un movimiento bueno, que espero que sea objeto de futuras de futuros abordajes porque de futuros abordajes porque me da la impresión de que no está lo suficientemente trabajado desde el punto de vista sociológico, antropológico, Claro, cultural, digamos, ¿no? La cultura de la resistencia. La cultura de la resistencia. exacto, tal cual. Los Queda, culturales de la resistencia, los mensajes, los murales, la cuestión conspirativa, la resistencia y decir, bueno, la organización de células para realizar determinadas acciones. Son las canciones, las poesías, las obras de teatro, el cine. Es decir, hay, digamos, la resistencia tan importante, casi tan importante como el otro. La resistencia se trabaje más allá de los episodios, la resistencia como acontecimiento histórico, primero en el marco de lo cultural y de lo operativo, ¿no? Pero sobre todo eso. Así que bueno, muchas queda gracias. maravilloso el aporte que hiciste y bueno, y aparte se transmite la pasión que uno tiene por lo que es la lucha inclaudicable del peronismo. Bueno, nos encontramos en un último encuentro de estas 8 razones para comprender el peronismo. Bueno, ahora te cuento, yo tengo que